Vamos a empezar entonces en el estudio del libro de los Hechos y vamos a hacer un repasito bien rápido y hacer unas aclaraciones y unas correcciones de la clase anterior. Empecé con el libro de los Hechos, la introducción a Teófilo. Y no aclaré bien, estaba yendo un poco rápido y parece que no, yo estaba escuchando el audio y hice un error en qué es lo que era Teófilo. Hay dos escuelas de enseñanza acerca del nombre de Teófilo. Teófilo significa amante de Dios. Teo, Dios, filo, amante o amor. Excelentísimo es el título. Puede haber sido que Teófilo tenía dos significados. Uno que se le está escribiendo, Lucas le está escribiendo a la iglesia, y como la iglesia son los amados de Dios, entonces usa el nombre de Teófilo para referirse a la iglesia. O la otra escuela es que Teófilo sí era una persona, pero como le llama excelentísimo, pensamos que no tiene que ver con la iglesia, sino que eso es un título de alguien en una alta sociedad o en alto rango o en alta posición del gobierno. Es una aclaración para el que estaba escuchando el audio anterior, el video anterior, que no fue muy claro en esa parte, pero quería aclarar eso. Segundo, de los 12 apóstoles. Parece que como que suena como que Pablo no era un apóstol. No, Pablo sí era un apóstol. Lo que yo quise decir es que Pablo no era un apóstol del Cordero, y él nunca hace la corrección de que él reemplaza a Matías en ninguna de las doctrinas que él enseña. Pablo nunca menciona esto. Pablo se refiere como apóstol de Jesucristo. Él es un apóstol, pero Pablo tuvo una experiencia diferente, y lo vamos a ver cuando veamos la experiencia de Pablo, cómo se convirtió Pablo y cómo vino a ver a Jesucristo. Pablo nunca vio a Jesucristo en todo su ministerio. Como dijo Pedro, dijo que Lucas escribió acerca de los 12 apóstoles. Pedro especifica que iban a escoger uno que iba a empezar desde el ministerio del bautismo de Juan hasta que fue y ascendió. Entonces, ese es el criterio que pone Pedro para ser un apóstol. Entonces, se hace la referencia al apóstol del Cordero en Apocalipsis 21:12, que se habla acerca de, déjame ver para estar seguro que te estoy dando la cotización correcta. Sí, en Génesis, que se da y se habla de los apóstoles del Cordero. Entonces, estos eran los 12 que habían caminado con Jesús, y Pablo fue otro apóstol, pero no fue apóstol del Cordero. Hay algunos que dicen no, por la escuela de enseñanza que tienen, que dicen que no, que Pablo era el 12 apóstol y Pedro hizo una equivocación y Pablo fue el 12 apóstol, y interpolan a Pablo en la lista de los 12 apóstoles, con él no aparece. Él nunca aparece en la lista de los 12 escogidos, pero Pablo sí fue un apóstol, y hay dos maneras de mirar el asunto. Puedes ver a Pablo como el 12, o puedes ver a Pablo como uno más acerca del 12. Si tienes una escuela, ¿por qué la gente se encierra en estos cajoncitos? ¿Por qué? Porque entonces dicen que no hay más apóstoles, nada más que los 12. Entonces, como Pablo no hay más apóstoles, más que los 12, entonces tienen que poner a Pablo en un cajoncito que tiene que caber entre los 12 para que no haya más apóstoles después de Pablo. Se piensa que otras personas en el Nuevo Testamento fueron apóstoles, que Bernabé fue un apóstol, y cuando lleguemos al texto lo vamos a ver. Entonces, si tienes esa doctrina que no hay más apóstoles que los 12, entonces Pablo tiene que caber entre los 12. Si tienes la doctrina que sí hay apóstoles hoy y hubo más apóstoles en ese tiempo, entonces separas a Pablo de los 12 y tienes a Matías, porque dice la Escritura muy clara que él fue contado con los 11. Si cuentas a uno más 11, te dan 12, no te da 11 más Pablo. Entonces, esas son las dos escuelas de enseñanza, y yo pongo lo que dice la Escritura, y después uno decide por su cuenta qué es lo que va a creer. Pero no me voy a poner en un cajón teológico de una denominación, una doctrina teológica, y encerrarme yo en eso porque no lo veo en la Escritura. Y simplemente expongo las dos escuelas de enseñanza, y uno tiene que tener discernimiento de poder escoger. Explicamos lo que era Pentecostés, que Pentecostés, nosotros como iglesia vivimos en la fiesta de Pentecostés, que era la fiesta, la cuarta fiesta entre las 7 fiestas de Israel. Y nosotros vivimos
Pentecostés fue un evento que sucedió una sola vez, no se ha vuelto a repetir. No se ha vuelto a ver el Espíritu Santo entrar como un viento, con todo el mundo cubierto de fuego, hablando en lenguas y todo lo que se dio. Eso fue un evento marcado, la entrada para cumplir lo que se había profetizado en Joel. Entonces, nosotros vivimos en el tiempo de Pentecostés, pero Pentecostés es perpetuado o echado hacia adelante, no que se sigue repitiendo. Y no se sigue repitiendo los eventos de Pentecostés. Y es una fiesta judía, no es una fiesta cristiana. Lo que la iglesia vive en ese periodo profético de lo que significa una de las 7 fiestas de Israel. Entonces, aclaro eso. Y otro que quiero aclarar es que cuando yo coticé acerca de que Pablo le manda a los efesios a que eran más nobles y que verifiquen las escrituras, no estaba hablando de los efesios, él estaba hablando, ¿cómo se llama? A los, se mencionan otra vez después, se me fue el hilo de mente, los bereos, perdón, a los bereos. Y los bereos eran más nobles porque escudriñaban las escrituras y después escuchaban a Pablo y después verificaban y escudriñaban. No eran los efesios, eran los otros. Hago esa aclaración porque después me llama y dice, tienes problema con tu teología. No. Simplemente me equivoqué de nombre. Ahora vamos a hacer un recap de la entrada y la movida del Espíritu Santo. La gente coge en el capítulo 2 del libro de los Hechos como el capítulo acerca de hablar en lenguas. Es solo un versículo que menciona este evento de hablar en lenguas. Tampoco es un versículo acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Y cogen este capítulo y le tratan de sacar el último jugo acerca de qué se trata. Si vas a entrar en la doctrina del Espíritu Santo, tienes que irte a Génesis capítulo 1. Y empezar por Génesis capítulo 1 a través del Antiguo Testamento completo para llegar a una doctrina correcta acerca de qué es lo que es el Espíritu Santo y qué es lo que hace. Estamos hablando de un evento, de una entrada especial que se hizo en la iglesia para marcar en el día de la fiesta, que es las fiestas de la nueva cosecha. Entonces, es específico la fiesta esta de Pentecostés porque marca una nueva cosecha, que es la cosecha de la iglesia, de los nuevos creyentes, de lo que comienza a hacer el Espíritu Santo y Jesucristo y en la iglesia, el trabajo que va a hacer en la iglesia. Y lo vamos a ver. No es un versículo acerca de comprobar que las lenguas es para hablar en lenguas, así que cuando lleguemos al capítulo 14 de Génesis, vamos a estudiar entonces, de Génesis no, la mente piensa una cosa y la lengua se me traba, ya son 2 clases y ya tengo la lengua cansada. En Corintios, cuando lleguemos a Corintios, entonces vamos a estudiar el asunto de hablar en lenguas. Yo no voy a discutir ahora todo lo que es hablar en lenguas, simplemente vamos a ir el texto por texto a ver qué es lo que dice. Vamos a abrir el libro entonces a Hechos y vamos a empezar otra vez por Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y voy a hacer unas aclaraciones acerca de qué es lo que es el hablar en lenguas y qué no es, pero vamos a entrar en un estudio profundo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Nótate que Dios entra con un estruendo. ¿Cómo entró Dios en Génesis 1? Con un estruendo. Moviendo, que se comparaba con el aletear, se comparaba con el temblor de huesos. Este estruendo fue tan grande que la multitud de la calle, lo vamos a ver, entró a ver lo que estaba sucediendo a esa gente. Entró, dice que vino de repente del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Habían aproximadamente 120 gente y todos estaban en llamas de fuego. No es nada raro. Esta gente no se conmovieron por ninguna de estas 2 cosas. No dicen que se horrorizaron, que se tiraron para el piso, que empezaron a brincar, que se tiraron por las ventanas porque estaban horrorizados. Nada de esto lo asombró. Ok. Sabemos que Rakaf es sacudir, un sacudimiento de esta entrada del Espíritu Santo,
¿Qué vemos? Vemos ahora el Espíritu Santo que ya en Juan, en los 12, los discípulos 12 que estaban con él en ese tiempo, fueron llenos, él les sopló y le dio el aliento de vida y los llenó. Pero ahora vemos el Espíritu Santo se moviéndose entre ellos y vemos el Espíritu Santo postrándose sobre ellos. Vemos una cobertura y el Espíritu Santo estaba dominando todo. Estaba dominando dentro de ellos, alrededor de ellos y montado encima de ellos. Un dominio total del Espíritu Santo, un control total. Mira lo que pasa. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Cuando esto pasó, esta era la llenura completa del Espíritu Santo. Dentro, alrededor y montado encima. Una llenura completa del Espíritu Santo. ¿Y qué fue el resultado de esto? Que según el Espíritu les daba que hablasen. Nótate, y ya recibí mucha crítica por esto, pero está bien. El que manda, el que ordena, el que hace y produce el hablar en lenguas es el Espíritu. ¿Qué es lo que dice? Según el Espíritu le daba que hablasen. Esto no era un lenguaje que ellos habían aprendido y se pusieron a hablar. Esto fue algo que fue dirigido por el Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu, en una manera profética, que es lo que hace Dios cuando apodera al hombre y quiere hablar a través del hombre, pone en la mente del hombre, en el corazón del hombre, la mente de Dios de lo que Dios quiere comunicar. Esto lo ves claramente en el Antiguo Testamento. A través de ello, y le está dando que hablar. Nótate, mira lo que dice, vamos a ir al versículo 5. Moraba piadoso. Mira, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Vas a ver tres personas. Tres diferentes grupos de personas, para clarificar. Están aquellos que están en el aposento alto esperando lo que Dios le había y estaban unánimes. Están aquellos que dice, moraban entonces en Jerusalén varones piadosos. Y están los religiosos que se aparecen también. Tres grupos de gente se aparecen en ese evento. Mira lo que pasa. Vemos el estruendo. Ahora, sigue leyendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Lo que llamó la atención fue el estruendo del Espíritu Santo que hizo cuando entró. Llamó a toda la multitud que estaban en las calles y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban aquellos que estaban hablando en lenguas y estaban aquellos que escuchaban y interpretaban hablar el hablado en lengua en su propia lengua. Todos no estaban hablando en lengua y todos no estaban interpretando. Esto lo aclara la Escritura en ese mismo capítulo. Eso es impresionante ver el orden bíblico. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Quién estaban hablando? Los galileos. Los que eran de Jesucristo, los 120 que se habían reunido, que eran todos galileos. Toda la multitud no estaba hablando en lengua. Dios no bautizó a todo el mundo en lengua. De la misma manera. Nótate, ¿qué es lo que dice cuando vamos en el estudio? No me voy a meter muy profundo, pero vamos a ir a Corintios. Pablo dice, ¿hablan todo en lenguas? No. ¿Todos interpretan? No. Pero Pablo le dice que aquellos que hablen, que oren también, que interpreten. Quiere decir que el Espíritu Santo a uno lo bautiza con el hablar en lengua, pero cuando bautiza a otro, lo bautiza con el interpretar en lenguas. Porque si todos hablamos en lenguas, entonces, y no hay nadie que interprete, entonces lo único que escuchamos es para romper la pata de la mesa, y nadie entendió nada. Es un desorden total, y eso es lo que a veces... Entonces, ¿qué pasa? Hay dos grupos de gente que se van al extremo. Está el grupo de extremistas en este lado que dice, esto no existe hoy, esto fue nada más que una sola vez en Pentecostés, porque ven todo el desorden de este lado, que se juntan, y en vez de orar, para ser edificados todos, uno le da por empezar a... Y lo que dice la Biblia, que cuando ores, dice, no, es que estoy orando en lengua. Bueno, la Biblia dice que cuando tú ores, no uses vana repetición, como los impíos.
No la uses. Entonces, si yo escucho, yo estoy escuchando una mano repitiendo, ¿quién ora? Señor, 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 Señor. Nadie ora así. Entonces, tú no puedes decir que hoy lo que se escucha muchas veces es un hablar en lenguas. Eso no es descartar como hace el otro grupo de acá que dice eso no existe. Porque claramente que Dios lo hace aquí, lo vuelve a hacer otra vez, y Pablo dice que no prohíbas en la iglesia hablar en lenguas. Eso está lo legítimo y está lo emocional fabricado que nadie sabe lo que es. Porque en la iglesia existe de todo. Hay rareza de todo tipo en la iglesia. Pero no vamos a descartar una cosa porque otro de aquí al lado la use incorrectamente. Está escrito aquí en el orden. Mira lo que dice. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todo esto que hablan. Ellos estaban maravillados. ¿Por qué? Porque lo escuchaban hablar en su propia lengua. Mira lo que dice en versículo 8. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Todos no eran judíos. Eran judíos, pero habían nacido. Acuérdate que, vuelvo para atrás para la repartición, cuando estuvieron todos sacados de Israel por 70 años y se fueron a esclavitud a Asiria y Babilonia y después quedaron en varios países en esas regiones y se quedaron cada uno, pero tenían que venir para atrás a Jerusalén para adorar. Estos eran los hombres piadosos que eran judíos, pero que habían nacido en Grecia, habían nacido en Roma, habían nacido en otros lados, pero eran judíos. Entonces, al ser judíos tenían que venir para atrás, pero ellos habían aprendido la lengua de donde nacieron, es la lengua que habían aprendido, y eso es lo que escuchaban. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, ahora hay una lista de dónde son. Mira, son partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Asia no está hablando de China, sino está hablando de Asia Menor, que era el área de Éfeso y toda esa área. En Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. ¿Qué es lo que era un proselito? Uno que no era judío, que se había convertido al judaísmo. Había buscado y lo había convertido a judaísmo, se había circuncidado y se había hecho un judío. Cretenes, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Qué estaban hablando? Estaban profetizando, hablando maravillas de Dios. No estaban hablando lo que estaba en su corazón y llevándole oraciones a Dios, lo que ellos querían, sino lo que el Espíritu les dijera que hablasen. Y nótate que estaban todos hablando las maravillas de Dios. Quiere decir que no había fulano, porque si tú tienes, esto nada más que lo puede hacer un cubano. Tener 120 gente en un cuarto, todos hablando algo diferente y todo el mundo está involucrado en la conversación de cada uno y le entiende lo que está hablando. Eso es un desorden. Quiere decir que estaban hablando un mismo lenguaje, un mismo mensaje. Porque era entendible. 120 personas, dice, todos estos son galileos que hablan, porque dice que todos fueron bautizados, todos los galileos que hablaron. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Una buena pregunta. Ellos no entendían. Esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo. Ahora, estaban todos atónitos y perplejos diciendo, ¿qué quiere decir esto? Entonces, más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. 3 grupos hay de personas. Está aquel que hablaba en lengua porque fue bautizado en el Espíritu Santo, aquel que fue bautizado en el Espíritu Santo porque creía y eran temedores de Dios, y Dios los bautizó también en el Espíritu Santo, y aquellos que no creían en Jesucristo, ni en el nacimiento, ni nada, los religiosos, y esto no entendían nada de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque si hubieran interpretado, hubieran decidido también, oye, esto está raro, yo lo escucho hablar en una lengua, pero yo la entiendo en la mía. Esto no tiene nada que ver con borrachera. Pero cuando yo me pongo y me pongo como un niño que no sé hablar y no se me entienden las palabras, entonces que yo no estoy entendiendo lo que está pasando y digo, este tipo está borracho. Porque yo no se le entiende, se está hablando como un ebrio porque no se le entiende nada. Pero esta gente entendían. El tercer grupo no entendía nada. Entonces esta es la equivocación que la gente tiene. No, todos fueron bautizados y todos hablaban en lengua. Entonces se reúne una congregación y todo el mundo está hablando en lengua, pero no hay nadie que interprete. Yo hasta ahora no he estado en un servicio de estos que todo el mundo se pone a hablar en lengua, que alguien me pueda decir por favor lo que están hablando.
Y vuelvo y digo, esto es legítimo, esto es para la iglesia, esto Dios lo hace, pero lo que se está viendo no es una manifestación, sino una manifestación de emociones y alguien que dice que yo aprendí, porque ya yo he visto las clases, los servicios que se hacen para específicamente bautizar gente en el Espíritu Santo. Hay conferencias que tú tienes que ir y pagar para que el profeta te imponga manos y te enseñe cómo hablar en lengua y te dice habla, bla, 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 y vas a aprender. Nadie enseñó a esta gente a hablar en lengua. Esto fue una posesión total del Espíritu Santo que le dijo a ellos, esto es lo que vas a decir y esto es lo que no tienes que decir. Y el profeta de la antigüedad decía, yo no quiero hablar, pero yo tengo que hablar. Pregúntale a Jonás, que de una manera u otra tuvo que ir a Nínive y decir, 40 días viene el juicio de Dios y todo el mundo se convierte. El profeta no tiene, Jeremías, creo que fue Jeremías, que dijo que estaba encerrado en sus huesos la profecía de Dios y no podía dejar de hablar si no lo hacía. Cuando Dios te apodera totalmente para darte profecía, tú tienes que hablar la profecía de Dios y tú no puedes escoger lo que vas a decir. Hoy tú escuchas a los profetas hablando, todos los profetas que tú ves por ahí, y lo único que hablan son maravillas y cosas buenas. Pero el profeta de Dios dice, yo tengo que decir lo que dice Dios, sea bueno o sea malo. Mira lo que había una convención internacional de judíos que habían venido de todas partes, dice, naciones bajo el cielo. Son una convención nacional. ¿Ok? Hay un idioma universal. ¿Qué pasó? Dios deshizo en un evento lo que fundió todas las lenguas. En un momento Dios lo hizo por el Espíritu Santo. Todos entendían, todos eran diferentes. ¿Qué pasó en Babel? En Babel el hombre se convierte en un religioso tratando de alcanzar a Dios a través de su método. Y Dios dice, yo voy a hacer todas y voy a reunir todas las lenguas a través de un solo evento que yo hago por el Espíritu Santo, a través de mi manera. El hombre quiere alcanzar a Dios a través de su manera y Dios dice, no, yo voy a venir a ti a mi manera. Y esa es la diferencia entre lo que pasó en Babel y lo que vemos pasando aquí en el libro de los Hechos. Ahora, los grupos no son todos galileos que hablan, después están los que interpretan y están los que se están burlando, 2:13. ¿Qué hace esto? ¿Qué es el resultado de este gran evento que se produce? Nadie se colgó de un ventilador, nadie se tiró en el piso, nadie se cayó, no se formó un tumulto, la gente no empezaron a ladrar como perros. ¿Qué pasó? Algo bien sencillo. Mira lo que hace el Espíritu Santo para darle una oportunidad. Y tienes que entender que la Escritura dice que el hebreo, el judío, busca señales, porque Dios se le aparece al judío a través de señales. Pero el griego busca palabra, busca sabiduría. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo ahora? Mira. Entonces, en el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. El primero que da el primer sermón, Pedro. El primero que se metía la pata en la boca, Pedro. Pedro era el líder de la iglesia, si se le puede decir, el que estaba lidiando con la iglesia. El primero de dar el primer sermón fue Pedro. El Espíritu Santo, nótate que dice que Jesucristo le dijo, cuando venga sobre ti, en el versículo 1:8, vendrá sobre ti poder. ¿Para qué? Y me serás mi testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin del mundo. ¿Qué produce el hablar en lengua y el bautismo del Espíritu Santo, sino la habilidad de pararse delante de un grupo que te van a apedrear, sabiendo que te pueden apedrear, y tú con una certeza y un poder de Dios pararte y poder predicar el Evangelio en cualquier lugar? Hoy lo que queremos es que el Espíritu Santo entre en nosotros, nos bautice para dar todas clases de señales raras. Esto no es lo que produce un Pedro, mira lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notario y oíd mis palabras, un sermón, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas estos es los dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, esto se encuentra, encontrar en Joel, déjame ver si lo puse aquí, sí, Joel 2, 28 y 29.
en los posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hay un derramamiento de espíritu sobre toda la carne. En los posteriores días derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros varones visiones. Nótate que dice, no solamente, él coge lo que dice, derramaré mi espíritu sobre toda la carne, no dice, y todos hablarán en lenguas. Él dice, el derramamiento del Espíritu Santo sobre va a producir profetización, visiones y sueños, no solamente hablar en lenguas. Versículo 18, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. El derramamiento de espíritu produjo una profetización de parte de los 120 que estaban en los Galileos, y no era solamente hablar cosas vanas, sino hablando cosas en la mente de Dios, que es lo que produjo, es una profetización, es lo que se ve ahí. Ahora él habla de la segunda venida de Jesucristo. En esta primera venida van a pasar la profetización, los sueños y las visiones, pero en la segunda venida de Jesucristo dice, y daré prodigios arriba y en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. Esto no ha venido todavía. Esto está hablando del día del Señor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Él está hablando ahora de la segunda venida de Jesucristo y lo terrible que va a ser ese día para el mundo. Y ya le entra un temor a esta gente. Mira. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Le está hablando de la salvación. Un sermón acerca de la salvación, 22. Varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 23. A este entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía cuándo él iba a ser nacido, cuándo se iba a crucificar y cuándo iba a ascender. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Quiere decir que los judíos usaron a los romanos, o Dios usó a los romanos para crucificar a Jesucristo. Los judíos no crucificaron a Jesucristo porque la crucifixión era la pena de muerte capital de los romanos. Y los romanos simplemente fue un instrumento en la mano de Dios para crucificar al Mesías. Porque Jesucristo dijo, mi vida yo la entrego, nadie me la quita. Los judíos lo entregaron. Él está dándole una convicción a esta gente que ya está cogiendo y ya están listos para apedrearlo. Él está insultando a toda esta gente. Mira el denuedo que produce el Espíritu Santo para predicar un evangelio a través de una multitud de gente que te van a coger y te van a hacer vaca frita. Es lo que van a hacer con él si lo cogen. 23. Hasta entregado, determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 25. Porque David dice, y ahora da la profecía de lo que David dijo acerca de Jesucristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en Hades. Hablando de que Dios no iba a dejar su alma en Hades. Estamos hablando de Hechos 2, versículo 27. Porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. David estaba hablando de una experiencia que él tuvo de ver a Jesucristo crucificado y resucitado. Ahora él lo aclara en el versículo 21, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente
del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, David era profeta, era rey, y también era salmista, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. David, hablando de Jesús, le dijo, mi Señor a mi Señor. Esto no puede decírselo él a su padre porque esto no era posible. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es duro lo que le está diciendo a esta gente. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Un sermón conciso, con poder, que produjo una reacción en esta gente que dice, ¿qué haremos? El evangelista, primero en la Biblia, el primer evangelista que se puede ver en el Nuevo Testamento no hace un llamamiento a un altar. Yo voy a decir unas cuantas cosas y alguien va a contender conmigo. En el Nuevo Testamento no existen altares. Vamos a subir al altar, vamos a levantar el altar. En el altar no se sube. El altar es, si tú miras desde el principio de la Biblia, el altar es para hacer un sacrificio y matar un animal y cocinarlo. Para eso se usa un altar. No se usa para subirse uno y hacer una presentación. Eso es un escenario, es una plataforma. El edificio no es el templo de Dios. El templo de Dios somos nosotros. La iglesia no va a un lugar, la iglesia se reúne. El cuerpo de Cristo se reúne y es la iglesia. Aquí no hay un llamado al altar. El Espíritu Santo dice que Cocha. ¿Dónde estaba yo? 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Ya que sabemos que viene el juicio de Dios, que este es el Jesucristo, el nacido, crucificado, la resurrección de Jesucristo, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice que la palabra de Dios dice que el que creyere en su corazón y confesare con su boca, este es salvo. Lo que el hombre hoy en día hace, y mucha manipulación desde el púlpito, es ven a Cristo, ven al altar, sube al altar, entrégale tu vida a Cristo. Y es una manipulación del alma del hombre que lo hace ir al frente. Pero aquí vemos al hombre, Dios está tratando con el corazón y diciéndole al hombre, ¿qué es ahora lo que tengo que hacer? En el principio le dijo, a Dios le dijo a Adán, ¿a dónde estás tú, Adán? Yo me escondí porque tenía miedo. Aquí el hombre llamado por Dios dice, heme aquí, ¿qué hago? Muchos evangelistas lo que buscan es la confirmación de su ministerio que sea manifestado y mover las masas para que las masas vengan a aceptar a Cristo. Y mucha gente pasan al altar y hacen la confesión de fe, y hacen la oración de fe, y hacen la imposición de mano de fe, y el recibir el Espíritu Santo de fe, y nunca son convertidos, porque nunca creyeron. Nunca fueron movidos de corazón, fueron manipulados por otras cosas. Hoy se le agrega al Evangelio de Jesucristo la sanidad divina. Se le agrega a Jesucristo el Evangelio la prosperidad, la resolución de los problemas. Aquí Pedro no dice se le va a resolver ningún problema. Aquí Pedro no dice vas a ser sano. Aquí Pedro no dice vas a tener prosperidad. Pablo diciendo que si viene otro a ti con otro evangelio, que no sea este evangelio, entonces sea anatema, sea condenado. Pedro está diciendo aquí, dice que fueron cortados de corazón, literalmente sintieron su corazón que le habían metido una lanza y el dolor que sintieron en su corazón porque habían crucificado a Cristo y él era el Mesías, lo mataron.
Y entonces fueron convertidos. Mira lo que dice. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Escucha lo que le dice Pedro. 38, le dijo: arrepentíos y bautizad cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, recibirás el don del Espíritu Santo. No le dijo: ahora vamos a hacer la oración del pecador. No existe tal cosa en la Biblia como una oración del pecador. Le mandó una ordenanza. Le dijo: arrepentíos. ¿Qué es lo que es la palabra arrepentimiento? Un cambio de mente. Eso es todo lo que significa el arrepentimiento. La gente dice: no, porque tienes que arrepentirte y llorar, y le ponen obras al arrepentimiento. El arrepentimiento no tiene nada que ver con obras. Eso es una equivocación de decirle a alguien: tienes que arrepentirte, tienes que llorar, tienes que demostrar que tú de verdad estás arrepentido para entrar al reino de Dios. Al reino de Dios no se entra a través de la obra humana, sino la obra de Dios en uno. El arrepentimiento es un cambio de mente. Concho, matamos al Mesías. Esto no lo teníamos que haber hecho. El Mesías, mira lo que pasó. Mira lo que hicimos. Tenemos un cambio de mente ahora de quién era este Mesías. Este de verdaderamente era el Hijo de Dios y lo crucificamos. Eso es lo que él está diciendo. Arrepentíos, bautizad cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiráis el don del Espíritu Santo. Ahí está hablando del don, no está hablando del bautismo. El don, la palabra don, es un regalo de Dios. Es regalado a nosotros. El Espíritu Santo no se recibe porque tú lo mereces, ni tampoco lo recibes por la salvación porque tú mereces la salvación, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. Todo el mundo que nace de nuevo y ha cambiado de mente pensando que de sus obras podían llegar al cielo, que con su religión podían llegar al cielo, que con su doctrina que ellos habían inventado podían llegar al cielo, ahora tienen que arrepentirse. La única y una sola manera de llegar al cielo es a través de Jesucristo. Y cuando yo hago esto, yo me bautizo entonces en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y yo recibo entonces el don del Espíritu Santo. Es un don, porque yo sé lo que se enseña. Está el grupo acá que dice: no, en el momento que tú naces de nuevo, tú recibes el bautismo del Espíritu Santo. Está el otro grupo que dice: no, no existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Entonces está el otro grupo por acá, el extremista, que dice: si tú no recibes el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, tú no eres nacido de nuevo. Te voy a llevar a Corintios, a Pablo, y dice: no todos van a hablar en lengua, no todos profetizan, no todos sanan, no todos hacen. El don es de Dios, el Espíritu Santo es de Dios. Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza cósmica. Entonces, cuando Dios da dones, y cuando Dios da fruto, y cuando Dios da todo lo que Él da, se lo da al que Él quiere, y de la manera que Él quiere, porque Él es soberano. Si no, pregúntale al centurión que fue bautizado cuando Pedro estaba predicándole, fue bautizado en el Espíritu Santo antes que Pedro terminara su sermón, y después dice que fue bautizado en agua. Porque Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere. El hombre no puede poner a Dios en un patroncito doctrinal, porque esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que hemos abrazado, y Dios no se puede mover fuera de este patrón doctrinal. Aquí Dios dice, esto es lo que dice Pedro, aquí no vemos un llamado al altar, no vemos una oración del pecador, una manipulación del púlpito. Simplemente vemos estos hombres creyendo lo que Pedro dijo, y ahí nacieron de nuevo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificabas y le exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Escucha, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a parar ahí. Ahí vemos el bautismo del Espíritu Santo, hablando en lenguas cuando se bautizaron. No lo dice, no te da un detalle. No dice ahí que ahora los 3,000 que se bautizaron y recibieron a Jesucristo, todos fueron bautizados en el Espíritu y empezaron a hablar en lenguas también. No se ve la manifestación. No le vamos a agregar a la Escritura lo que no está. Porque entonces si yo tengo que ser bautizado en el Espíritu Santo para hablar en lengua, entonces yo no he nacido de nuevo, entonces aquí hay un problema con este texto. Porque no lo dice. ¿Qué fue lo que primero que pasó? Vamos a mirar. How many more minutes? Okay. El sermón efectivo. Se encupugieron de corazones.
Ellos mismos preguntaron qué tenemos que hacer. La respuesta, Pedro le dijo que se arrepintieran y se bautizaran. Le da la promesa que el que se salve también es para sus hijos, y también es para su familia, y también es para todos. No hay excepción de personas. Dios nos dice, no hay excepción de personas. Vamos al 2:41. Mira lo que pasa. Hoy en día la gente viene al altar, vienen llorando, vienen con necesidades, vienen con lo que sea. No estoy menospreciando el trabajo que se hizo, la obra que se hizo. Pero ¿qué es lo que hacían? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hoy el bautismo, se le dice a la gente, bueno, para ser bautizado tienes que ir a pasar las clases de bautismo. Aquí no vemos a Pedro diciendo, no, tienen que pasar una clase de bautismo doctrinal acerca de la renovación del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo y de qué es lo que es la iglesia y cuál es esta doctrina y cuál es el credo. No hay que indoctrinar primero al creyente para que después sea bautizado. El bautismo en agua significaba que tú te estabas aliando con Jesucristo y con esa gente. Y eso te iba a costar tu vida social, tu vida financiera, tu vida física te podía costar. Confesándote a Cristo entre aquellos que no creían, porque ahí tú vas a ver todavía que se formó tremendo lío. La confesión pura, por eso dice que creer en su corazón y confesar con su boca será salvo. No es que tú declaras que Jesucristo es el Señor ante un púlpito. Si tú lo declaras delante de un púlpito y después en tu vida tú lo niegas, tú tienes un problema muy serio. Porque esta gente públicamente, acuérdate cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el desierto y se aparecieron unos gente que de verdad no creían y él los llamó y le dijo, generación de víboras, ¿quién le ha mandado a huir de la ira venidera? Esta gente no creían, esta gente siempre se estaban aliando a todo el mundo para hacer lo que todo el mundo por miedo. No estaban de verdad convencidos. Pero la gente que se estaban bautizando estaban diciendo, nosotros creemos la predicación de Juan y no creemos la predicación de los judíos, de los sacerdotes y de los eruditos y de toda esta gente que están hoy en la religión religiosa de los hebreos. Nosotros no estamos creyendo, nosotros estamos creyendo lo que dice Juan el Bautista. Al tú aliarte con esta gente y bautizarte públicamente, tú estabas declarando que ahora tú eres un seguidor de Jesucristo, el Mesías, el que ellos habían crucificado. Y eso te iba a costar tu vida financiera, porque ya no podías ir a la sinagoga, porque ya eras un contaminado, uno de aquellos del camino, una gente rara que habían abrazado una doctrina rara y estabas contra la ley. Y ya tú sabes, leyendo el libro, lo que Pablo tiene que experimentar a través de eso. No niegan a Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo? Dice que ahora hubo de nuevo para poder ser un testigo público. Primero el Espíritu Santo le da de nuevo a Pablo para que predique y después ahora le da de nuevo a ellos para ser un testigo público. Porque leemos esto y estamos bien ajustados y estamos ya bien religiosos en nuestras iglesias. ¡Ay, qué lindo! Y fueron bautizados. Vamos a hacer un bautismo, vamos a hacer un altar detrás de un bautisterio y ahí todo el mundo se puede bautizar y qué lindo el bautismo. Y no vemos lo que significa para esta gente que iban a perder sus vidas. Y le iba a costar todo. Hoy lo que queremos es venir a Jesucristo y tener prosperidad. Venir a Jesucristo y tener sanidad. Y queremos todo lo que los tesoritos que Jesucristo nos conviene, pero no queremos sufrir nada por el reino. Y esto es lo que esta gente iban a pasar. Versículo 43. Y sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Temor. Dice que Proverbios, que el temor de Jehová es el principio de sabiduría. Entró una revelación en esta gente y dijeron, wow, mira lo que ha pasado en nosotros. Fue una conversión instantánea, una revelación. Mira lo que dice. El primer servicio de cristianos en la Biblia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y se había de ser, bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto no fue una ordenanza de la iglesia. Esto no fue un mandato, esto fue algo que esta gente hicieron. Luego aprendemos que esta gente estaba sufriendo una persecución grande y que había necesidad que Pablo estuviera pidiendo dinero para los judíos que estaban en Jerusalén. Pero mira el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan
en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Voy a terminar con esto y vamos a continuar con el capítulo 3 la próxima vez, pero voy a hacer una aclaración. Mira, hoy en día queremos empezar un servicio. Y nosotros queremos empezar un servicio en las tradiciones. Cada persona, tú vas a una iglesia y todos los servicios tienen el mismo orden. Abren con una oración, alabanza, adoración, música, porque eso a veces no es ni alabanza ni adoración, es música. Se da, después de eso se hace un testimonio o cualquier cosa, se predica la palabra, se pasa el plato para pedir dinero, se ora y todo el mundo se va para su casa. Eso es un servicio, lo que llamamos un servicio de iglesia. Aquí no vemos ese orden. ¿Qué es lo que vemos? El 26, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Vamos a ir para atrás un momentico. Ok. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas. 42. Y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Ahí no se ve nada que, bueno, para tener un culto ahora tenemos que tener un grupo de alabanza, porque si no tenemos un grupo de alabanza no podemos tener un culto de adoración. No se ve que tenemos que tener fulano de tal que venga de afuera, porque si no, no podemos tener el cantante fulano de tal, el que escribió el libro fulano de tal. No, simplemente en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que hacen es perseverar en la doctrina. Lo último ya que hoy en día se hace en las iglesias, lo último que ya yo veo, que estamos entrando en los últimos tiempos, le damos 45 minutos a la adoración, 5 minutos a la oración. Y la palabra de Dios ya se ha reducido a veces hasta 15 minutos. Y a veces cuando abren, te abren un versículo bíblico y de ahí te sacan un sermón de 45 minutos que tú no sabes por dónde empezó y dónde terminó, pero no habló nada de la Biblia, simplemente habló de Dios. Porque eso es lo que vemos ya hoy. Hemos visto la psicología, hemos visto el estar en un servicio a donde la persona es una conferencia de motivación todas las semanas. Nadie quiere enseñar doctrina ya. Nadie quiere sentarse. ¿Por qué? ¿Por qué nadie quiere sentarse a enseñar doctrina? Porque esto requiere de un pastor, de un maestro, de un evangelista que se sienta y no puede escoger los tópicos que él le gusta, hablar de la prosperidad, hablar de esto, hablar de lo otro, hablar de la oración, hablar de su tópico favorito, porque eso es lo que a él le gusta, y coger la Biblia y darte un versículo de aquí, un versículo de allá. Tiene que sentarse y decir, esto es lo que dice la Escritura, y tenemos que mantenernos en este orden. Y eso requiere una disciplina de tú sentarte, estudiar la palabra, meterle horas al asunto, traérsela a la congregación, que ahora lo que quiere es escuchar de cómo su último problema matrimonial se le va a resolver a través de un servicio, que no existe. Porque lo que queremos es un drive-thru, venir a la iglesia, un servicio, y que ya se nos diga lo que queremos escuchar, porque Pablo le dijo a Timoteo, mira, predica, exhorta, enseña, porque va a venir tiempos que no van a querer escuchar sana doctrina, lo que van a hacer es amontonarse maestros de acuerdo a la carne, a la concupiscencia que tienen en ellos, para escuchar lo que ellos quieren escuchar solamente, y en esos los tiempos estamos. A mí me gusta la prosperidad, yo me congrego en esta iglesia, yo voy a este culto, yo tengo este profeta, y todos hablan de lo mismo. ¿Te gusta la sanidad? Tú vas a todos estos servicios que tienen de sanidad, la gente está siguiendo todas las señales por todos lados, porque no quieren sentarse a recibir sana doctrina. La palabra doctrina hoy en día ya en la iglesia no se quiere hablar. La gente dice, yo no quiero saber nada de doctrina, porque hay tanta división acerca de la doctrina. La doctrina es enseñanza. Eso es todo lo que significa, enseñanza. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Yo no sé. A mí mi pastor no me lo ha enseñado. ¿Y por qué no lo has aprendido? Yo no sé. Es que no sé. ¿Qué dice Dios acerca de cómo tú vas a ser raptado? No sé. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? Yo no sé, pero si yo diezmo y yo ofrendo, Dios me va a multiplicar el diezmo y la ofrenda, y eso es lo único que a mí me interesa. Entonces eso es lo que yo hago. Yo diezmo, o que yo estoy rompiendo los 10 mandamientos, toda la ley, viviendo como me da la gana,
Pero mientras que yo esté diezmando, yo estoy bien con Dios. Eso es un acto religioso y Dios dice, te voy a vomitar porque yo no puedo apoyar e ignorar todo lo que yo he dicho en mi palabra, porque tú simplemente dices, te abrazaste a un principio bíblico, que lo cogiste fuera de contexto ya y lo sacaste fuera de orden y lo destruiste, y ahora quieres estar nada más que en eso. Entonces, es lo que vemos es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Hoy en día no hay tiempo para compartir. Yo quiero escuchar lo que el predicador dice. Cuando se terminó el culto, quiero ser el primero en el parqueo para que el tráfico no me coja. Pero yo no quiero quedarme ahí y tener comunión uno con los otros, a ver cuál es el problema de mi hermano. Porque yo tengo un don, yo tengo una habilidad, yo tengo un talento que Dios me depositó en mí cuando yo nací de nuevo y yo no lo quiero compartir con fulano porque fulano no me cae bien. Eso es lo que vemos hoy en los cultos. Ya se terminó la predicación, nos vamos. Pero aquí dice no, aquí dice, después que Pablo, que no había ni adoración, ni banda, ni nada, enseñaba Pedro, enseñaba Pablo, enseñaba uno de los apóstoles, lo que decía la sana doctrina, y después se reunían y tenían comunión, y después partían el pan. Hoy nosotros le llamamos a la comunión partir el pan. Eso no es lo que es. Hay algo diferente de la comunión y de comer juntos. Y de comer juntos, partían el pan porque fulano ya se había quedado sin trabajo, porque era cristiano, no tenía dinero, pero tú tenías dinero y tú tenías pan y tú lo compartías con fulano. Hoy en día no hacemos eso. Hemos convertido todo en algo tan eficiente que es la iglesia, que todo se convierte en un culto, un servicio, un programa, y eso es lo que llamamos tener iglesia, tener culto, tener oración, tener estar juntos. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Perseveraban. Entonces vamos a ir otra vez ahora al 47. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nótate que no había un programa de crecimiento en la iglesia. No había un programa de crecimiento. El programa de crecimiento era, escucha el Evangelio, tuviste un cambio de mente, te arrepentiste, naciste de nuevo y ahora tú eres parte de la iglesia, te sientas a los pies del apóstol a aprender, comparte lo que tienes los dones, tienes habilidad, lo compartes. Por el que va a hacer el trabajo de agregarle a la iglesia, dice, ¿quién dice? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay gente que quieren hoy, a través de un programa, añadirle a la iglesia. No es posible que tú lo que estás haciendo es, estás llenando bancos, estás llenando sillas, estás llenando posiciones, pero no quiere decir que esa gente ha nacido de nuevo, están salvos, porque si tú lo añadiste a tu congregación, no quieren decir que están añadidos al reino de Dios. Entonces el Señor es el que añade. Jesucristo dice, yo fundaré mi iglesia, yo. Y el Hades no podrá, las puertas del Hades no podrán contra ella. Vamos a terminar ahí y ahí terminamos hasta la semana que viene, capítulo 3.